Hola, buenas noches con todas. Quiero hablarles en esta noche sobre el capítulo 10 de nuestro libro de estudio, que es Una vida transformada. Como habíamos visto y hemos notado que en cada capítulo siempre el autor presenta un versículo que engloba lo que va a hablar en el capítulo, pues en esta ocasión se está refiriendo y nos vamos a referir mucho respecto al tema de 2 Corintios 3:18, donde dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, ¿cómo empieza nuestro libro? Empieza mencionando este momento de la Biblia que está en Éxodo 34:29, donde relata cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas, ¿no? Con los 10 mandamientos. Pues ahí en el versículo dice, ¿no? Que no se daba cuenta Moisés de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Entonces es un evento como muy llamativo en en estos versículos o en esta escena que presenta, ¿no? Esa intimidad o donde presenta cómo Moisés era tan cercano, tenía una amistad profunda con Dios y al punto de que dice, ¿no? Que su rostro resplandecía, como brillaba por haber estado en la presencia de Dios, del Señor. Entonces, el autor del libro, haciendo referencia con este versículo, pues en nuestros días también enfoca ahí diciendo, ¿no? De que nosotros ahora cuando vamos a la presencia de Dios, pues ya no brilla literalmente después de pasar un tiempo a solas con Dios nuestro rostro, aunque quizá no brilla como con eso, con ese brillo, como era muy literal con Moisés, pero sí estoy segura de que después de tener nuestro tiempo a solas con Dios, si el corazón sale ligero, si el corazón sale escuchando algo que Dios te dice, te comparte, te muestra, pues aunque no brille de esa manera literal el rostro, pero sí se puede contemplar un rostro diferente, no un rostro decaído, lleno de estrés, de preocupación, un rostro abatido, sino más bien un rostro con esperanza, una sonrisa dibujada en el rostro de uno. Entonces yo considero y puedo decir que me identifico en esa manera de que cuando estoy y voy por alguna circunstancia difícil, que mi corazón se siente inquieto, abatido, y voy a ese momento con papá, en realidad salgo con un corazón muy descargado, muy ligero y con un semblante muy diferente. Entonces, sin embargo, ahora mismo lo que se enfoca en el autor, ¿no? Es de que aunque no brille así, ¿no? Nuestro rostro, pero que nuestros espíritus siempre saldrán llenos de la gloria de Dios después de estar con Él en lo secreto. Entonces sabemos que la gloria de Dios es como todo de Dios, toda la esencia de Dios, la paz de Él, el amor de Él, la bondad de Él, o sea, todo lo que significa Dios es eso, la gloria, ¿no? Entonces, como ese destello de lo que Dios empieza a darnos en ese momento de intimidad, se puede contemplar en nuestros espíritus, que salen llenos de Él. Entonces, cada vez que hablamos genuinamente con Dios, nuestro corazón se llena de esplendor. Eso es causa-efecto. Sí, porque sí. En base a este enfoque de este rostro resplandeciente, de este rostro brillante de Moisés y de cómo nuestro espíritu
sale después de tener un encuentro con el Creador, con el soberano del universo, pues también Pablo contrasta este ministerio antiguo de la ley, donde se menciona en Éxodo, donde Dios entrega al pueblo de Israel en piedras grabadas, ¿no? Los 10 mandamientos, pues en el Nuevo Testamento, en cambio, presenta el ministerio del Espíritu Santo, porque si han leído y si no han leído, les invito a que puedan leer el libro de Hechos de los Apóstoles y ustedes van a poder ver allí todo este ministerio que se está refiriendo Pablo del Espíritu Santo, porque es la promesa de lo que Jesús estuvo hablando cuando él estuvo vivo con los discípulos. Ya estaba mencionando que iba a venir un consolador. Entonces es el Espíritu Santo el que descendió en los seguidores de Jesús, y es cuando se establece la iglesia de Cristo, el nuevo modelo que nos direcciona a Dios a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, pero también es importante como poner una aclaración de que la iglesia no significa o no se refiere como al templo físico, no, sino la iglesia somos nosotros, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu Santo, entonces si 2 o 3 estamos reunidos, pues ya eso es iglesia. Entonces, en esta dinámica, pues sabemos de que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos su obra redentora en la cruz, de que allí a través de su sacrificio somos coherederos de muchas bendiciones, somos vencedores en Cristo, Él ha pagado un precio muy alto por nuestra salvación eterna, entonces por nuestra alma, viene ese regalo de que el Espíritu Santo vive hoy en nosotros, aquí dentro. Y por tanto el Espíritu Santo hará que nuestro interior, desde nuestro interior, broten ríos de agua viva, tal como lo ha declarado Jesús en Juan 7:38-39, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, estas palabras que dijo Jesús están súper claras, de que el Espíritu que tenemos nosotros, porque sabemos, ¿no?, de que nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu que nosotros, todo ser humano tiene, es del soplo de vida que Dios da, pero ese no es el Espíritu Santo. Aquí lo menciona claramente que el Espíritu Santo solamente pueden recibir los que han creído en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, esta gloria y esta presencia del Espíritu Santo, que experimentó en el Antiguo Testamento Moisés cuando estuvo cara a cara con Dios, nosotros lo podemos experimentar ahora en nuestro día a día, en nuestra actualidad, a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos muestra y el que nos revela como los secretos más profundos del corazón de Dios, nos revela los pensamientos de Dios, porque es igual como si, por ejemplo, Patty, ¿no?, está allí, yo no sé lo que ella está pensando en este momento, yo no sé lo que ella está sintiendo en este momento, ni ninguna de nosotras sabemos lo que Patty ahora mismo está sintiendo, pensando, pero quien sí sabe es el espíritu de ella. Entonces es lo mismo con Dios. Quien conoce y sabe lo que está en el corazón de Dios, en los pensamientos de Dios, es el Espíritu Santo. Y al tener nosotros ese Espíritu de Dios en nosotros, pues hay esa revelación profunda en nuestro corazón. El problema actual que se vive ahora es de que existe un velo que está cubriendo el corazón de esta generación. Es decir, que esta generación no puede ver a Dios y peor aún conocerlo, porque es como las escamas de los pescados, de los peces, que
que no se nota hasta cuando ya han sido pescados y tú quieres comerlos, pues tienes que lavarlos, ¿no? Y para lavar tú tienes que sacar las escamas. Y ustedes han notado que las escamas son como transparentes, que no son visibles. Y algo así es como una comparación, este velo que cubre el entendimiento de quién es Dios. Y por eso es tan importante ese sacrificio de Jesucristo, porque Él ha traído vida en medio de un corazón caído y muerto espiritualmente. Porque recuerdan que en una clase, en uno de los capítulos, había mencionado sobre este tema del Edén, ¿no? Y que cuando entra el pecado, cuando entra la desobediencia, pues, ¿qué pasa? Dice que mueren, pero no mueren físicamente, sino que Adán y Eva murieron espiritualmente, es decir, que ese espíritu que se movía, porque si ustedes leen Génesis dice que se movía el Espíritu Santo, entonces fue como que ahí se quebró esa comunión directa con Dios y por eso se llama el pecado original. Entonces todo ser humano nace de papá y mamá carnalmente, pero quienes son hijos de Dios solamente nacen en el Espíritu. Entonces si nosotros no damos ese paso, no abrazamos ese sacrificio de Jesucristo, que es la manera de Dios como restablecer nuevamente esa comunión con Él, eh, el corazón queda muerto en espíritu, porque no está el Espíritu Santo y por tanto existe un velo que cubre ese entendimiento. Entonces, en base a todo esto que nos está presentando el autor del libro, para poder llegar a este punto de la transformación, ¿qué significa la transformación? Pues Cristo vino para poder quitar ese velo del corazón que estábamos hablando. Toda persona podrá ver realmente a Jesús solamente si se humilla de verdad y si se vuelve a Él. No hay de otra. Por eso es tan importante el poder tener ese corazón dispuesto cuando una persona llega a tu vida y te empieza a hablar de Dios, te empieza a hablar de Jesucristo, te empieza a presentar la persona de Jesús. Es como poder abrazar en fe lo que Él ha hecho. Y conforme nosotros empezamos a abrazar eso, a creer de que Él vino a este mundo, de que Él dio su vida en la cruz por tus pecados, por tus iniquidades, por tus maldiciones y tantas situaciones, pues ahí al tener y nacer de nuevo, viene el Espíritu Santo en uno y Él es el que nos ayuda y el que nos va conduciendo a poder tener justamente este corazón humillado en verdad delante de Dios para poder nosotros conocer a Jesucristo. Este velo nunca hubiera podido ser quitado de nuestros corazones sin la obra de Jesús en la cruz. Es imposible porque ningún ser humano hizo lo que Jesús hizo, porque Él vino con un propósito para poder restaurar lo que fue quebrado en el principio, en Génesis. El estar en Cristo simplemente nos da vida, porque como les había dicho, nosotros estábamos muertos, pero con la obra de Cristo Jesús, Él es el que nos da la vida y de hecho Él declara eso, que Él es el pan de vida, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida mismo, Él es la resurrección. Y esto es algo que nadie podría lograr en sus propios medios o fuerzas, ningún ser humano, sino que solamente el Espíritu Santo puede darnos esa vida nueva a través de la obra de Cristo Jesús. Jesús no vino al mundo para hacer buenos a los malos. Ese no fue el objetivo de Jesús, sino que Jesús vino a este mundo para darles vida a los muertos. Miren, qué interesante, que no se enfocó en las buenas acciones de la gente que puede hacer, porque generalmente a eso se enfocan las religiones, de que lo bueno que tú puedes hacer, por las obras que tú puedes hacer, puedes comprar el amor de Dios, pero así no se manejan las cosas con Él.
Simplemente nosotros podemos llegar a Dios solamente a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida que nos conduce hacia ese restablecimiento de mi amistad, de mi comunión con Dios, para que ese velo sea quitado y pueda venir ese entendimiento de quién es Dios, de quién es mi creador, de quién es mi Padre. Entonces, nosotros fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Y así fue creado Adán y Eva en un principio, que antes de la caída, pues les invito a que cada uno pueda imaginar, a que pueda pensar cómo pudo haber sido esa relación con Dios. Adán, seguramente yo pienso que había un ambiente de armonía, había un ambiente de orden, un ambiente de plenitud, tantas cosas que después cuando viene el pecado, eso se quiebra y podemos ver inmediatamente la reacción de Adán cuando él siente que Dios camina por el jardín y él dice que lo primero que hizo fue esconderse, porque al esconderse está indicando de que tiene vergüenza, de que tiene miedo, de que tiene temor. Y eso es claramente algo que no viene de Dios, ¿no? Entonces, al ser nosotros creados, fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, si el velo no es quitado de nuestros corazones, no vamos a poder ver esa gloria, no vamos a poder contemplar esa gloria que viene del Padre. No serán, por tanto, vivificados ni transformados nuestros corazones. Es imposible. Para amar de verdad a Dios, nosotros necesitamos una genuina revelación de Dios. No hay de otra. Pero también la revelación de la verdad por el Espíritu Santo va a producir una vez más una genuina humillación. Entonces es tan importante conocer a Jesús no solamente de manera intelectual, porque hay muchos escritos, hay mucha información respecto a quién fue Jesús, pero es una cosa conocerle a Jesús de manera intelectual que conocerle a Jesús de forma de revelación, y que esa revelación solamente nos va a dar el Espíritu Santo. Él nos va a revelar y nos va a decir de que Jesús es Dios, de que Jesús es el gran yo soy que se menciona en el Antiguo Testamento. Es el mismo porque es la Trinidad. Pero a veces en nuestra mente, como es muy limitada, a veces no alcanzamos a dimensionar en realidad quién es Jesucristo y nos quedamos muchas veces como el conocimiento intelectual. Y eso les hablo y les comparto, o sea, personalmente, de que llegó un punto en donde fue esa revelación que en realidad vino a mi corazón, de que, wow, o sea, Jesús es el gran yo soy que se habla y que está ahí en el Éxodo. Porque yo sabía que sí, Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz, que vino a este mundo, pero no llegaba esa revelación profunda de quién era Él, ¿no? Entonces, cuán importante es lo que el autor de nuestro libro se enfocó en el primer capítulo, que nos animaba a tener una amistad cercana con el Espíritu Santo, porque es lo esencial en nuestras vidas, el Espíritu Santo, el que nos va a traer toda revelación y nos va a conducir y nos va a guiar a poder tener este conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es Él también, el Espíritu Santo como persona. Y veamos lo que dice en Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este versículo en muchos momentos yo había entendido y había contemplado de que se refería como a la muerte física que aquí menciona, pero no, o sea, lo que aquí se está refiriendo en base a todo esto que estamos hablando es de que quien quiera salvar su vida significa el que no quiera rendirse a Jesús, el que no esté dispuesto a rendirse, a someterse al señorío de Cristo Jesús, va a perder esa vida, porque simplemente quien está gobernando
es la misma persona. Quien está gobernando soy yo. Quien está gobernando es mi orgullo. Quien está gobernando es mi ego. Quien está gobernando es mi altivez. Quien está gobernando es mi egoísmo, es mi humanidad, es mi carne. A eso se refiere. Pero aquí dice, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, que cuando yo decido en mi corazón, con la revelación que el Espíritu Santo me da de qué cosas hay aquí en el corazón, entonces es como, ok, yo decido porque Dios no me manipula, Dios no me controla en mis decisiones, Él me da libre albedrío para yo decidir. Y si yo decido rendirme y morir a mí misma por causa de Jesucristo, que me someto a su señorío, entonces sí que voy a hallar la vida que Cristo Jesús quiere darme. Y esa vida en plenitud que Él promete y ofrece es una vida en santidad, es una vida en sanidad, es una vida en libertad, en autoridad, en verdad. Cosas que tú no puedes comprar con todo el dinero del mundo. Esas son cosas que no se pueden adquirir de esa manera, sino cosas que, bendiciones eternas que solamente se las adquiere a través de Jesucristo y por la gracia y por el amor que el Padre nos extiende. En 2 Corintios 3:18, que es el versículo clave de este capítulo, pues ahí se menciona, ¿no? Este punto donde dice con el rostro descubierto. Entonces el autor mencionaba que esto le llamaba mucho la atención a él y que esto se refería prácticamente a este velo que todos tenemos y que solo se quita cuando nos volvemos a Jesús y le rendimos nuestra vida, como ya hemos hablado, ¿no? Entonces, el segundo punto de este versículo que dice como por el Señor, el Espíritu, quiere decir y se refiere que el único que puede quitarnos ese velo y exponernos a la gloria de Dios solamente es el Espíritu Santo, ninguno más. Por eso es importante nosotros invertir en nuestra intimidad y en nuestra cercanía y amistad con el Espíritu Santo para empezar a conocerle, como Él es conmigo. Solamente se puede evidenciar de que alguien está siendo transformado a la imagen de Jesucristo es porque ha conocido, es porque ha experimentado y probado cuán grande es el nombre de nuestro Dios. Entonces, al nosotros tener esa revelación que el Espíritu Santo empieza a traer a nuestro corazón, como a traer luz y a mostrar lo que hay aquí en el corazón, a confrontarnos muchas veces de las cosas que están acá y que nos guía a poder tratarlo y a llamarlo con nombre y apellido el pecado, a no echar la culpa a otros, sino aprender a asumir responsabilidad de mis actitudes, de las motivaciones de mi corazón. Es como poco a poco va sacando la basura que está allí, va sacando como esa oscuridad que está gobernando el corazón humano y más bien te abre paso a que uno pueda conocer y experimentar realmente esa gracia, ese amor, esa misericordia, esa compasión de Dios con nosotros en medio de nuestras imperfecciones. Es importante en este proceso de la transformación que solamente el Espíritu Santo da con Jesús y obviamente Dios Papá, es tener un entendimiento correcto de las cosas y de nuestra posición, de quiénes somos nosotros. Y en este punto, la palabra de Dios es algo fundamental para esa transformación. La palabra de Dios es un arma con la que contamos para la transformación de nuestros corazones e ir de gloria en gloria. Nunca podremos ser transformados si no aprendemos a amar la palabra, a meditar en ella y disfrutarla, porque no basta tan solo como con coger y leerme unos 2, 3 versículos y así a veces saltados, a veces quizás siendo devocionales, no, a veces no llega como a llenar tanto en tu corazón y a tener esa administración de Dios. No digo que no, puede ser que sí, con alguien puede ser que sí, Dios es soberano y sabe cómo llega con cada persona, pero se aprovecha de mejor manera cuando nosotros aprendemos a leer un libro de inicio a fin.
Es algo que he aprendido, porque no soy mucho de las personas que leo tanto, pero es algo que me he comprometido a hacer y algo que a mí me ha resultado mucho y donde he podido como seguir la línea, ¿no? De lo que el contexto en el que fue escrito el libro tal, por ejemplo, un evangelio, pongamos de ejemplo el evangelio de Juan, cuál es el autor de este libro, para qué público estaba dirigido, entender el contexto de ese momento de lo que está relatando la historia. Entonces, como llevar el hilo de eso y en medio de ese hilo, en medio de esa historia, de lo que se está tratando y hablando, poder ver allí el corazón de Jesús, poder ver su carácter, poder ver su naturaleza. Eso significa el empezar a amar la palabra de Dios, no leerla por leerla o por cumplir un hábito espiritual, digamos, cristiano, no, sino que lo importante es como si tú lees un capítulo por día, por ejemplo, habrá algún versículo o versículos que te impacten y que te llamen la atención. Y si eso pasa, es como algo Dios te quiere decir con eso. Entonces es como empieza a meditar, empieza como a hacer lo que hace la vaquita, ¿no? Que cuando come y está ahí moliendo y moliendo y moliendo, eso es lo que nos ayuda a que podamos meditar, a que podamos, si tengo que ir una palabra, me llama la atención, ¿qué significará esto? Pues no, pues voy a ver en el diccionario qué significa. Y es como ir profundizando, adentrándome y sumergiéndome en la palabra de Dios. Y ahí es cuando empiezo a disfrutarla. Porque imagínense que en este momento no estamos físicamente, pero ¿qué tal si yo les doy un chocolate a cada una? Hay dos clases de chocolate. Entonces hay un chocolate que es suizo y un chocolate de aquí de Ecuador. Entonces el chocolate de suizo les digo como, a ver, vamos, les doy 30 segundos para que puedan comerse ese chocolate. Ustedes abren, ¿no es cierto?, el empaque y se lo meten y se comen, pero hacia el paso porque es en 30 segundos. Luego les doy el otro chocolate y les digo, a ver, entonces con este chocolate les invito a que puedan saborear, a que puedan olerlo, que puedan degustarlo, que se derrita en sus bocas y les doy unos 3 minutos. Ustedes, obviamente va a haber una gran diferencia, ¿verdad? Porque en el primero es como lo hiciste tan rápido que ni siquiera lo disfrutaste, ni qué sabor, ni nada versus el segundo, de que tienes más tiempo, de que te das todo el momento como para poder disfrutar de ese chocolate. Entonces pasa lo mismo con la palabra de Dios. Muchas veces estamos en el corre, 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 corre y es como que nos metemos así de una la palabra de Dios, pero no la meditamos y no la saboreamos. Mientras que si yo tengo mi tiempo establecido y es como voy a determinar este momento para leer, para meditar, entonces va a pasar algo en nosotros y ese pasar algo significa que empieza a haber una transformación de mente y de corazón. Un entendimiento correcto de quién es Dios nos llevará a una vida de temor reverente a Él. Este tipo de vida nos llevará a contemplarlo y glorificarlo. Conforme nosotros vamos sometiéndonos, vamos rindiéndonos a Jesús, a su señorío, a que Él empiece a gobernar mi vida, mi mente, mi corazón, las áreas de mi vida, entonces voy a empezar a tener un mejor entendimiento, un entendimiento correcto. Y como aquí lo menciona, pues nos va a llevar a tener una vida de temor reverente, que es diferente a tener miedo. En el Salmo 119, 103, nos muestra cómo David tenía este amor hacia la palabra de Dios. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Y eso es lo que el autor lo coloca y nos pone como ese desafío quizá en nosotros de aprender a atesorar y de deleitarnos con la palabra de Dios. Porque llegar a amar y contemplar la palabra de esta manera como lo hizo David será lo que moldeará nuestros corazones para hacerlos conforme al corazón de Dios. Solamente Dios es el único que hace esa transformación profunda de nuestras vidas.
La palabra de Dios es el mapa que nos conduce a lo profundo del corazón de Dios, a lo profundo del corazón de Jesús y nos lleva a amarlo más profundamente. Cuando tú empiezas a conocer una persona y cuando tú empiezas a conocer su corazón y a pasar tiempo con esta persona, pues sí o sí se va a construir un vínculo, se va a construir una relación, ¿no? Y es lo mismo lo que nos invita esto, hacer tener este hábito de poder conocer el corazón de papá a través de su palabra, porque allí está cómo es él, cómo él piensa, cómo actúa, cómo siente. En Hebreos 4, del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, miren, lo que está escrito en la Biblia no es un libro de historias, sino que es la palabra viva, eficaz y poderosa de Dios que tiene el poder para poder transformar una vida, para poder transformar una mente y poder transformar un corazón. Eso ha sido todo el desarrollo de este capítulo. Les invito a que podamos compartir un poquito de lo que haya sido relevante para ustedes en esta exposición y quizá poder meditar internamente en cada una de qué manera puedo o cómo Dios me está invitando a tener y a crecer para poder tener este proceso y poder así como pasar de ser una oruga a ser una mariposa preciosa que pueda volar alto a las alturas que Dios quiere, cumpliendo el propósito que Él tiene para cada una de nosotras. Eso es todo, así que muchas gracias por su atención y les dejo con Pati para que podamos compartir todo esto.